Hola, bueno, vamos a terminar la clase de criterios de espontaneidad, ¿sí? Entonces, para terminar la clase, vamos a compartir de nuevo la pantalla, ¿sí? Y habíamos quedado en que habíamos definido la energía de Gibbs como H menos T por S y habíamos dicho que en condiciones de temperatura, presión constantes igual a la presión externa, esa función de Gibbs me daba un criterio de espontaneidad, dado que los procesos espontáneos tienen involucrado un delta G del sistema menor o igual que cero. Bueno, un poquito de notación, porque esa función de Gibbs la van a encontrar en los libros denominada de otra manera. El nombre recomendado por la agencia que se ocupa de definir los nombres, que es la UPAC, es energía de Gibbs o función de Gibbs, pero también aparece en otros libros, en trabajos científicos, como energía libre, energía libre de Gibbs, e incluso en libros o trabajos más viejos aparece también como entalpía libre. Las unidades de la energía de Gibbs son kilojoule por mol, tiene unidades de energía. ¿Sí? Bueno, entonces, repasando un poquitito, en este tipo de procesos, si delta G es menor que cero, el proceso es espontáneo; si es mayor que cero, es un proceso que no puede ocurrir; y si es igual a cero, decimos que es un proceso reversible o que está en equilibrio. Bueno, el cuarto criterio de espontaneidad es un criterio de espontaneidad un poco menos común, que se usa un poco menos en química, y es el criterio de espontaneidad para procesos isotérmicos e isocóricos, es decir, a temperatura y volumen constantes. En este caso se define una función que se llama función de Helmholtz o energía de Helmholtz, que es U menos T por S, y esa función se puede demostrar, no lo vamos a hacer, de manera bastante análoga a la que hicimos para la función de Gibbs, que me da un criterio de espontaneidad para ese tipo de procesos. Cuando el delta F es menor que cero, es un proceso espontáneo; delta F igual a cero, proceso reversible; y delta F mayor que cero es un proceso que no ocurre o imposible. ¿Sí? Bueno, vamos al caso particular de las reacciones químicas, que son un caso que nos interesa especialmente porque es el proceso más interesante dentro de la química. Cuando una reacción química ocurre en condiciones estándar, denominamos delta G0 al cambio de energía de Gibbs cuando ocurre un mol de reacción en esas condiciones estándar. Típicamente 298 Kelvin y un bar. En el caso de sistemas gaseosos, todas las presiones parciales son un bar, y en el caso de soluciones, todas las concentraciones molares son 1 molar. Este cambio, que llamamos cambio en condiciones estándar, es un proceso hipotético, medio extraño de imaginarse, porque todo permanece constante aún mientras ocurre la reacción. Es decir, si hago la reacción de hidrógeno 2 gaseoso más medio mol de oxígeno 2 gaseoso, que da un mol de agua gaseosa, estoy haciendo reaccionar un mol de hidrógeno con medio mol de oxígeno para dar un mol de agua, pero estoy suponiendo que en todo momento las presiones parciales del hidrógeno 2, del oxígeno 2 y del agua permanecen en 1 molar. Eso no lo podríamos imaginar como un sistema infinitamente grande en el cual aún cuando ocurre un mol de reacción, las presiones permanecen constantes. ¿Sí? Esos valores están tabulados, y en el caso de la reacción de hidrógeno 2 con oxígeno para dar agua, el delta G0 es menos 229 kJ por mol. Es una magnitud extensiva porque está tabulada para formar un mol de agua. Es decir, si yo quisiera balancear esa ecuación con un 2 moles de hidrógeno, 1 mol de oxígeno, para dar 2 moles de agua, el delta G0 sería el doble. Entonces hay que tener cuidado con los delta G0 porque dependen de cómo yo balanceé la ecuación. ¿Sí? Típicamente esta reacción, que es una reacción de formación, se tabula por mol de producto que se forma.
Pero tengan siempre presente que las presiones parciales y las concentraciones durante el proceso se supone que permanecen constantes en un valor de 1 bar o 1 molar. ¿Cómo se calcula este delta G0 en reacciones químicas? Bueno, se puede usar la definición, es decir, calcular el delta H0 y el delta S0. Para el delta H0 vimos varios métodos de cálculo de delta H0 de reacciones químicas. Para delta S0 es más fácil porque están tabulados los valores absolutos, debido a que el cero de la entropía en el 0 Kelvin es 0, por el tercer principio de la termodinámica. Se pueden usar también otras maneras, por ejemplo, se pueden usar delta G0 de formación, que están tabulados, o cualquier otro modo que se les ocurra, teniendo en cuenta que la energía de Gibbs es una función de estado. Por ejemplo, se me puede ocurrir un ciclo, usar la ley de Hess, o cualquier otra manera que considere que G es una función de estado. Hay tablas de funciones termodinámicas en las cuales tienen los delta H0 de formación, los delta G0 de formación y los S0, y en base a datos de esta tabla pueden calcular el delta G0 o bien combinando delta H0 y delta S0 o directamente con los delta G0 de formación. ¿Sí? Eso lo van a practicar bastante en los problemas. Bueno. Hay un balance entre entalpía y entropía en los procesos que ocurren a temperatura y presión constante, en la cual podemos ver que si queremos que el delta G0 sea menor que 0, eso puede ocurrir o bien porque el delta H0 es negativo o porque el delta S0 es positivo. Es decir, un delta H0 negativo contribuye a que el delta G0 sea negativo, y un delta S0 positivo también contribuye a que el delta G0 sea negativo, porque está multiplicado por un signo menos y por la temperatura. Bueno, ¿cuál es el rol de la temperatura? A temperatura cero, lo único que predomina es la entalpía, es decir, que el ganador es la entalpía, y a temperatura infinita o temperatura muy alta, el jugador preponderante es la entropía. ¿Sí? Si tengo delta H0 negativo y delta S0 positivo, juegan a favor, y al revés, delta H0 positivo y delta S0 negativo juegan en contra, es decir, harían que el fenómeno sea no espontáneo, y se balancean entre sí, modulados por la temperatura. Eso lo podemos poner en palabras diciendo que los sistemas tienden a la menor energía y a la mayor entropía. Y esos dos factores van a tener que ver con la temperatura, su peso relativo. El peso relativo de la energía o de la entalpía es mayor a temperatura baja, y el de la entropía es mayor a temperatura alta. ¿Sí? A baja temperatura gana el delta H0 y a alta temperatura gana el delta S0. Bueno, casos posibles. Si suponemos hipotéticamente que el delta H0 y el delta S0 no dependen de la temperatura o dependen poco de la temperatura, los casos de delta H0 negativo y delta S0 positivo serían siempre espontáneos. Contrariamente, si el delta H0 es positivo y el delta S0 es negativo, nunca serían espontáneos, y los casos en los cuales tengo delta H0 negativo y delta S0 negativo serían espontáneos según la temperatura, y lo mismo ocurriría cuando el delta H0 es positivo y el delta S0 es positivo también. Por ejemplo, ese es el caso de la fusión de un sólido cualquiera. Siempre tienen una fusión delta H0 positivo, porque necesito darle energía para que se funda, y aumenta el desorden también cuando se funde. Entonces, en ese caso particular, la fusión del hielo, o en realidad la fusión de cualquier sólido, va a ser espontánea a partir de una cierta temperatura. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del agua, del hielo, es espontánea a partir de 0 grados centígrados. Todo esto nos da un criterio de espontaneidad que vale únicamente en condiciones estándar, es decir, la temperatura 298, la presión 1 bar, y además está esa condición medio loca de que todas las concentraciones y las presiones permanecen iguales a 1. Esto no es demasiado útil por sí mismo,
Porque en general las cosas van a estar a cualquier composición, y de hecho cuando ocurre una reacción química, el caso más común es que la composición cambie. Entonces, ¿cómo se relaciona eso con la composición? Bueno, eso lo dejamos para la próxima. Lo vamos a ver en sumo detalle en la unidad de equilibrio químico. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos, dejamos de compartir y, bueno, entonces terminamos con esto la unidad de termodinámica.